El anime comienza con nuestro prota recordando que todos los días era explotado en su trabajo y tenía una vida monótona hasta que reencarnó en otro mundo y ahora se convirtió en señor de una aldea remota. En fin, en este nuevo mundo él tiene 2 años y aunque no sabe por qué, él tiene los recuerdos del antiguo dueño de ese cuerpo. Incluso recuerda haber vivido en ese lugar. También el nombre de su sirvienta, que es Till, y su nombre, Van Neifertio. Poco después, cuando todos estaban comiendo, conocemos al resto de la familia. El papá se llama Yalpa Bulati Fertio, es el marqués y cabeza de familia. El hijo mayor se llama Murcia Fertio, el segundo hijo, Yargai Fertio, el tercero, Sesto L. Fertio, y por último tenemos a nuestro prota, que es el cuarto, y que de paso estaba siendo súper bien atendido por las sirvientas, porque era un niño muy juiciosito que se comía todas sus verduras. De repente, el padre les preguntó a sus hijos cuáles eran sus deberes. De esta manera, el tercero respondió que estudiaría magia, y por su parte, el segundo estudiaría las formaciones militares y estudiaría magia de fuego. Cuando le llegó el turno a Van de decirle a su padre qué era lo que iba a hacer, él le mencionó que como había tanto que no sabía, empezaría estudiando la cultura y la historia de la nación. Esta respuesta sorprendió a todos y dejó a su padre más que complacido, porque él llegó a pensar que había mal quedado al último hijo que le había dejado su esposa Mira, pero ahora él se da cuenta que su hijo es impresionante, por lo que está seguro de que Van fue el que heredó su poderosa magia de fuego, por lo que ya quería que el prota cumpliera 8 años para ver su examen de aptitud mágica. De repente se nos explica que en ese mundo la aptitud mágica es esencial y la nobleza debe dominar los elementos de ataque para proteger al pueblo. Estos son agua, fuego, viento y tierra. Sin embargo, aquellos con aptitud para otros elementos son una deshonra. Toda la familia de Van poseen aptitud para los 4 elementos mágicos, por lo que no es raro que Yalpa tenga sus esperanzas puestas en Van. En fin, más tarde Till le enseñó al prota que en ese mundo habían muchas razas distintas como los elfos y los enanos. Sin embargo, la maid fue regañada porque ella le estaba enseñando de temas muy complejos a un niño de 2 años. Ella al darse cuenta de esto se disculpó, pero Van le aseguró que no pasaba nada y que, al contrario, él quería saber de todo. De esta manera, Till siguió explicándole que las piedras y los minerales podían almacenar energía mágica y con ellos se podían crear objetos mágicos acordes a la aptitud mágica. Mientras Van ponía atención a la explicación de la maid, de repente llegó el mayordomo jefe, Esparda. Pero a pesar de que él servía a los Fertio desde hace décadas, al prota le daba un poquitito de miedo. En fin, en ese punto Van sabía algunos cuantos caracteres y también sabía un poco de sumar y restar. Entonces el mayordomo lo puso a prueba y le preguntó que cuánto era 3 más 2. Obviamente Van contestó correctamente. Entonces Esparda decidió educarlo él mismo. La cosa es que eso para el prota fue un infierno. Sin embargo, como resultado de esas clases infernales, en solo unas semanas el prota ya sabía leer, escribir y había aprendido muchas otras cosas. Al pobre Iván lo estaban explotando, pero tras 2 largos años de estudio, él al fin cumplió 4 y ahora estaba aprendiendo a usar la espada. Sin embargo, su sirvienta Till era demasiado buena, por lo que ella se divertía molestando al pequeño prota. La cosa es que una de las otras maids la regañó porque ella arriesgaba su vida si se burlaba del señorito. De esta manera, las demás sirvientas le pidieron a Van que castigara a Till, porque tal falta de respeto de ella hacia un noble era un grave delito. La pobre chica ya estaba llorando, pero como el prota no quería castigarla por algo tan insignificante, solo le dio un pequeño golpecito en la frente. Así los días continuaron avanzando, con el prota practicando esgrima a diario, y cuando cumplió 5 años, él ya podía pelear de igual a igual con los niños militares mayores. A pesar de que la diferencia de experiencia entre el prota y sus rivales era notable, él hablaba con ellos de igual a igual, cosa que dejaba a los otros niños impresionados. Mientras el prota descansaba del entrenamiento, apareció Dee, el subcomandante de los caballeros, quien le pide que le muestre sus manos, y al verla, quedó impactado, porque estas no tenían callos. De repente, Dee le reveló al prota que corría un rumor que decía que Esparda quería que él estudiara el triple. El albino no podía creerlo, sin embargo el subcomandante le propuso que si quería aprender más esgrima, él podría hablar con el mayordomo. El subcomandante se emocionó tanto que prometió hacer a Van el mejor espadachín del mundo. El prota al ver esto quedó en blanco, sin embargo, le explicó a Dee que a él le gusta tanto la esgrima como estudiar, por lo que se esforzara en ambas cosas. Dee estuvo de acuerdo, sin embargo él se encargaría personalmente de entrenar al prota, y aunque prometió ser suave con Van, porque él todavía era un niño, en realidad, todo eso fue una gran mentira, porque el subcomandante era otra bestia, que aparte de entrenar al albinito todo el día, cuando este al fin pudo descansar, le pidió hacerlo en posición de guardia, así descansaba y entrenaba al mismo tiempo. Van ya no sabía si el subcomandante era un demonio o un idiota, pero lo bueno es que él todavía tenía a su maid a su lado, y además se divertía todos los días. Tiempo después, cuando él ya había cumplido 6 años, lo empezaron a llamar niño prodigio. Sin embargo, llevaba una vida agotadora de estudio y entrenamiento de esgrima. Entonces se dio una escapadita con Till al mercado. Allí Van vio una gran estructura. Entonces su maid le explicó que esa era la compañía Mary, una gran compañía mercantil con sucursales por todo el reino. De repente, el momento fue interrumpido por un sujeto que llevaba a un niño amarrado. Entonces, Van le preguntó que por qué llevaba al niño así.
Este le contestó que podía hacer lo que quiera con su hijo y había ido a venderlo como esclavo. Van no sabía mucho de esto, entonces Till le explicó que las familias pobres vendían como esclavos a los hijos que no podían mantener para poder sobrevivir. El prota sabía que esto era horrible. No obstante, en eso apareció una chica pelirroja llamada Rosalie, quien de solo ver a Van lo reconoció como el hijo del marqués y le dijo que era muy bienvenido a la compañía Mary y ellos le podrían conseguir todo lo que él quisiera. El prota le preguntó a Rosalind que cuánto le darían si venden al niño como esclavo. La pelirroja, luego de saber de que la aptitud mágica del chico era para robar, mencionó que entonces él ni siquiera valía 3 monedas grandes de plata. Esto enfureció tanto al hombre que comenzó a golpear a su hijo, y aunque Rosalie intentó calmarlo, diciendo que debería tratar al niño mejor, él solo intentaba arrastrarlo para llevarlo a otra tienda. De repente, Van le ofreció 5 monedas grandes de plata. El hombre ni siquiera lo dudó, las tomó y se fue. Rápidamente, el prota desató al chico, se presentó y le preguntó su nombre. Entonces él le contestó que se llamaba Kamishin. De inmediato, Van le dijo al peliazul que ya era libre, pues él solo lo había comprado para salvarlo. La cosa es que el niño no tenía ningún lugar donde ir, entonces el prota le dijo que se podía quedar en su casa. De inmediato, uno de sus soldados le mencionó al albinito que el marqués probablemente no dejaría entrar al peliazul a la mansión, a menos que lo llevara como su esclavo. Van le preguntó a Kamishin que si aún así él quería acompañarlo, por lo que obviamente el chico aceptó. De esta manera, Rosalind realizó el contrato de esclavitud y este le dejó a Kamishin una marca que probaba el contrato y la tendría allí mientras este siguiera vigente. En fin, como esta era la primera vez de Van visitando la compañía, no le iba a cobrar nada, por lo que el prota, educado como siempre, le agradeció. Sin embargo, esto dejó algo impresionada a la pelirroja, pues un noble le había dado las gracias. Tiempo después, Kenshin estaba tranquilamente en la mansión trabajando para Van y le avisó que el subcomandante Dee lo buscaba. Sin embargo, el albino le dio una galleta como pago para que le dijera a Dee que no estaba. De repente, Van se dio cuenta que el peliazul no llevaba sus guantes, y esto era porque Kenshin afirmaba que no los necesitaba, pues la marca de esclavitud representaba el vínculo entre ellos, y por eso le gustaba que los demás la vieran. Enseguida, el prota, un poco triste, mencionó que él había comprado los guantes solo para el peliazul. Entonces, Kamishin rápidamente decidió usarlos. En eso, Dee comenzó una gritería. Entonces, el peliazul salió y le dijo que Van no estaba. Al subcapitán le pareció haber visto al prota, sin embargo pensó que tal vez solo fue su imaginación. La cosa es que Dee se dio cuenta que Kamishin tenía migajas en la boca, y aunque este se las limpió rápidamente, Dee se dio cuenta que el prota lo había sobornado. Entonces decidió entrenar a Kamishin en lugar de Van. En este momento, el prota ya había cumplido 8 años, y todos, incluyendo el pueblo, estaban deseosos de saber cuál sería el resultado del albino en el examen de aptitud mágica. Por su parte, en la mansión, todos esperaban que el prota dominara la magia de fuego, pero la mala noticia es que él no tenía aptitud para ninguno de los 4 elementos, a diferencia de sus hermanos, y en su lugar tenía aptitud para la magia de producción. Yalpa, el marqués y padre del prota, estaba muy enojado e irritado porque la magia de producción, según su perspectiva, era la más patética de todas, porque con ella se fabricaban materiales y se usaba la imaginación para crear espadas o joyas. Sin embargo, todo eso podía hacerse sin magia. El marqués no sabía cómo él y su esposa Mira, siendo ambos magos de fuego, habían engendrado a un mago de producción. Yalpa sentía tanta decepción y vergüenza que tomó su espada y casi mata a Van, si no es por su hermano mayor Murcia, quien se interpone y le dice a su padre que en la frontera existía una aldea que por su ubicación no se había podido desarrollar. Apenas tenía 100 habitantes y no tenían productos especiales, por lo que podrían enviar al prota hasta allá. Dicha aldea está rodeada por las montañas del norte, que a pesar de tener recursos, allí viven bestias mágicas enormes, y también linda con el condado de Ferdinand y con el reino enemigo de Jelineta. Yalpa de inmediato entendió a lo que su hijo mayor se refería, pues ese territorio estaba recién anexorado y su lealtad hacia ellos era frágil, por lo que si enviaban allí formalmente a alguien de la familia, ya no habría peligro de una posible traición o invasión. De esta manera, Yalpa decidió enviar a Van hasta allá y felicitó a Murcia por haberle encontrado un trabajo al inútil de su hijo, según sus palabras. Cuando el marqués se fue, el hermano mayor se disculpó con el prota por haber hecho esa propuesta tan absurda. Sin embargo, el albinito estaba agradecido con su hermano, porque él le salvó la vida. Al día siguiente, Till estaba muy molesta de que desterraran a un noble sabio y admirable solo porque no tenía magia. La cosa es que Van pensaba que ahora que él sería un señor rural, no tendría mucho trabajo, por lo que convertiría esa aldea a una a su medida y viviera relajado y feliz. Como sea, Yalpa no le dio a la caravana de su hijo unos escoltas, por lo que Murcia contrató a unos 10 aventureros. Al principio, la propuesta del marqués era aún más cruel, pues se suponía que el prota solo podía llevarse a su esclavo, Kamishin. Sin embargo, gracias a su hermano mayor, puede llevarse algunas cosas más. De repente, Till apareció para irse también con el albino. No era la única, sino que Dee también iría, y junto con él, Arp y Low.
Por su parte, el mayordomo también adelantó su retiro para poder irse con Van, pues quería pasar su vejez supervisando la educación del prota. El albino obviamente no quería llevar a sus torturadores, pero cuando ellos se pusieron en marcha, aparecieron algunos caballeros y el resto de la ciudad despidiendo a Van, pues pensó que era una pena que él se fuera tan discretamente. El prota en realidad pensaba que no le importaba irse en silencio, pero al ver que todos lo despedían, no pudo evitar emocionarse. Y listo, hasta aquí el resumen de esta semana. Si te gustó, por favor suscríbete y déjame un bonito like. También comenta si quieres ver la siguiente parte de este anime. Ahora sí, conmigo será hasta la próxima. Bye bye.